Estimados hermanos y hermanas, bienvenidos a esta quinta sesión de trabajo en torno a la aventura espiritual de Leyendo de Corrido el Evangelio según San Mateo. Hoy día quiero presentarles desde el final del capítulo 13 hasta el capítulo 17, como la propuesta de un conjunto de lecturas, de temas, que quedan pendientes después de la misión de los discípulos y después del discurso misionero que veíamos en el capítulo 13. Antes del discurso misionero han ido los familiares a buscar a Jesús, a buscarlo porque no entienden. Terminado el discurso misionero, Jesús parte a visitar Nazaret. Y va a visitar a Nazaret donde estaban los suyos. Y los suyos no lo entienden, no lo acogen, no lo reciben. Es el misterio parabólico del Evangelio, que estando la gente más cercana a Jesús no entiende el sentido de su ministerio. Como que el ministerio tiene una cosa de escondite, de discreción, de pequeñez, que lo hace difícil de encontrar. Y se nos dice que en Nazaret no pudo hacer ningún milagro por falta de fe de los de Nazaret, de su pueblo. Es curioso el Evangelio sinóptico, la fe es un prerequisito para que Jesús haga milagros. El Evangelio de Juan, en cambio, la fe es una consecuencia del milagro obrado por Jesús. Quizás los sinópticos nos quieren decir que la fe es la que nos permite descubrir que un hecho extraordinario puede ser milagro. El milagro no es un hecho palpable, objetivo, por decirlo así, físicamente medible. Siempre es una interpretación hecha desde la fe. Al punto que el que no tiene fe no puede recibir ningún milagro. Me atrevería a decir, no puede encontrar ningún milagro. Esta experiencia de la falta de fe de los cercanos a Jesús es la experiencia dolorosa de que el camino de la cruz comienza a acercarse. Y lo dice inmediato después de la visita a Nazaret. Se nos cuenta que Herodes estaba interesado por conocer a Jesús, pero estaba interesado porque pensaba que era Juan Bautista que había vuelto a la vida. Y se nos relata el asesinato de Juan el Bautista. Juan el Bautista ha muerto mártir por anunciar lo que Jesús estaba anunciando. Y eso es dramático, porque si han matado al precursor, matarán ciertamente al anunciado por el precursor. A continuación, después del relato de la muerte de Juan Bautista, viene una sección que Mateo recoge de San Marcos, pero modificándola un poquito, la sección llamada de los panes, es decir, una sección que está entre las dos multiplicaciones de panes y la confesión de Pedro. Es como un espacio en el cual se va radicalizando la pregunta sobre Jesús. ¿Quién es realmente Jesús? Para que sea capaz Pedro de decir, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. La primera multiplicación de los panes es un grupo de gente que ha seguido a Jesús a un lugar desierto. Y en el lugar desierto, los discípulos le dicen a Jesús, despídelos porque hay mucha gente y no tienen que comer. Y Jesús le responde de una manera incomprensible, denle a ustedes mismos de comer. Y si ustedes encárguense de comer a 5.000 o más personas, los discípulos van a decir, pero es imposible, no tenemos nada. ¿Cómo que no tienen nada? Hay unos poquitos panes, unos poquitos peces. Si Jesús los parte, esos panes y esos peces alcanzarán para todos. Entonces la tarea misionera, que aparentemente desborda la posibilidad que tienen los discípulos de dar de comer a la muchedumbre, pero puestos con Jesús, dan de comer a la muchedumbre. Y terminada la multiplicación de panes, Jesús los impulsa a cruzar el lago y volver al otro lado. Y cuando van a medianoche, en la cuarta vigilia nocturna, dice el texto, es decir, cerca de la amanecida, en el cuarto cuarto de la noche, entre 6, 5 de la mañana, por ahí, van cansados de la noche, todo oscuro aún, y sienten que aparece un fantasma por el camino, un fantasma que los llena de miedo, porque van solos, van asustados, han visto el signo maravilloso de la multiplicación de los panes, pero no han entendido nada. Van asustados cruzando el lago, y se le aparece el fantasma. Y Pedro se hace el valiente y dice, Señor, si eres tú, permíteme caminar sobre las aguas, iré a tu encuentro.
Y Pedro comienza caminando sobre las aguas, pero rapidito se hunde. Y se hunde porque tiene poca fe. ¿No será esa la misión de los discípulos que han partido con mucho entusiasmo y al ver las dificultades comienzan a hundirse? El texto tiene una carga eclesiológica enorme. Luego llega al otro lado del lago, hay una serie de episodios de sanaciones y está una sanación extraordinaria. La sanación es en medio de los debates con los fariseos. Jesús sana a la multitud simple que va donde él, mientras los fariseos le van complicando la vida. Le van complicando la vida porque dicen que él no respeta las tradiciones y Jesús le responde con una palabra mucho más dura. Ustedes con sus tradiciones han anulado la palabra de Dios. Es decir, ¿quién respeta las tradiciones? Pero si las tradiciones anulan la palabra de Dios, como les dice Jesús, esa tradición no tiene sentido. De ahí que este es un pueblo que me honra con los labios porque está lejos de mí. Es un juicio sobre la tradición farisea que está metido entre las numerosas sanaciones y luego la sanación de la hija de la mujer cananea. Esa mujer admirable, tirofenicia, dice el texto, es decir, pagana, diría uno en la mentalidad de los judíos, que es capaz de acercarse a Jesús y decirle: Maestro, ten misericordia de mí, sana a mi hijita que está enferma. Y diciéndole: sana a mi hijita, Jesús le responde una palabra dura: he sido enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero la mujer se mete en el discurso, se mete en la pequeñez de la experiencia de ella y le dice: también los perritos tienen derecho a comer algo. Se sitúa en inferioridad, pero también confía en la misericordia. De ahí está la fe de la mujer. Mujer, qué grande es tu fe, le responde Jesús finalmente, sanando a la hija. La mujer cananea es el modelo de los no judíos que van entrando en la experiencia del reino. Ya teníamos anteriormente el centurión, ahora tenemos la mujer cananea, mucho más radical todavía que el centurión, una mujer que vive fuera del territorio de Israel. Volviendo hacia el lago hay numerosas curaciones, nuevamente, y vuelven a cruzar el lago. Y cruzando el lago se vuelve a juntar una multitud. Probablemente la misma multitud que acompañaba a Jesús en las numerosas curaciones que había poco antes. Y Jesús tiene una experiencia, una palabra que es bastante curiosa. Dice: me da pena esta multitud porque hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Me hace pensar en los 3 días de la resurrección, los 3 días que han tenido que soportar la oscuridad del sepulcro, tan desanimados, como la misma comunidad de los discípulos de repente se desanima al ver las dificultades. Y aquí Jesús es el que comienza a multiplicar el pan, no les dice: den de comer ustedes, multiplica él y se lo da a los discípulos, para que los discípulos lo repartan. Eso es involucrar a la vida de la comunidad de los discípulos en la tarea de alimentar a la multitud. Nuevamente cruzan el lago y vuelven otra vez a Galilea. Esto es un ir y venir permanente. Y volviendo a Galilea, los fariseos le piden a Jesús una señal del cielo. Una señal del cielo que manifieste con claridad que él es verdaderamente el Mesías enviado. Cuando las señales son clarísimas: ha multiplicado el pan 2 veces, ha sanado judíos y extranjeros. No entienden nada. De tal manera que Jesús se plantea frente a los discípulos diciéndoles de alguna manera: ustedes no se contaminen con la levadura de los fariseos. La levadura de los fariseos, que es la levadura de la corrupción. La levadura de los fariseos, que es la levadura de la incapacidad de reconocer los verdaderos valores que están en juego. Han visto la multiplicación de panes, pero no la han entendido. Han visto las obras maravillosas de Jesús y no las han valorado.
ustedes no se pongan iguales. Aprendan a tener el corazón abierto para entender lo que el Señor está haciendo. Estos textos que los copia de San Marcos, y San Marcos son durísimos. San Mateo los suaviza un poco. A San Mateo nunca le gusta hablar mal de los discípulos. Les gusta mostrarlos bien. Pero el texto es bastante fuerte, me permito leerlo. Al pasar a la otra orilla, los discípulos se olvidaron de llevar pan. Jesús les dijo: estén atentos y cuídense de la levadura de los fariseos y los saduceos. Ellos pensaban: lo dice porque no hemos traído pan. Jesús se dio cuenta y les dijo: hombres de poca fe, ¿cómo están pensando que no tienen pan? ¿Todavía no comprenden? ¿No se acuerdan de los 5 panes para 5.000 personas y el número de canastos que juntaron? ¿Y tampoco recuerdan los 7 panes y los 4.000 personas y cuántas canastas recogieron? ¿Cómo no comprenden que no me refería al pan? Cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces entendieron que les había dicho que se cuidaran no de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y saduceos. Es decir, aunque esté muy suavizado por San Mateo, el texto es una presión muy fuerte. Ustedes no están entendiendo. La levadura en la Biblia es signo de corrupción, porque es la masa antigua guardada, poco como la masa madre, como se llama hoy día. Era la levadura, lo antiguo, que corrompe un poco lo nuevo. Entonces, cuídense de los fariseos. Pero ustedes, en vez de cuidarse de los fariseos, están pensando en el pan. No han entendido. Al final entienden. Y junto con entender, se abre la puerta para la proclamación de fe de Pedro. Han entendido el misterio de los panes. Han cerrado esta sección de los panes. Y Pedro es capaz de reconocer a Jesús. El texto es conocido, pero volvamos a él. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Y ustedes le preguntaron: ¿qué dicen que soy? Tomando la palabra Simón Pedro, hasta aquí vamos parecido a Marcos, le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Te daré las llaves del reino, y sigue adelante. Ustedes se dan cuenta, el episodio no se centra en la confesión, en el reconocimiento de Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías, porque de hecho en el texto ya ha sido reconocido anteriormente. En 14:33, en uno de los cruces del lago, le han dicho expresamente: tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Y el texto acá se centra en Pedro. Bienaventurado Pedro, porque esto no te lo reveló ni la carne ni la sangre. Bienaventurado Pedro, porque sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Bienaventurado Pedro, porque tendrá las llaves del reino de los cielos. Y lo que tú abras será abierto, y lo que tú cierres será cerrado. Entonces, San Mateo da este giro interesantísimo a la confesión de fe de Pedro. Pasa a estar centrada en la figura de Pedro más que en la profesión de fe sobre Jesús. Es curioso, pero de hecho es así, y es interesante percibirlo. Terminada la confesión de fe de Pedro, viene el primer anuncio de la pasión y el tema de que Pedro le dice, como conocemos bien: Señor, ni hables de esos temas, ni siquiera no nos mentes, no te aludas a esos temas. Lo hace más discretamente en Mateo que en Marcos, que es de frente a los demás. Y Jesús lo reprocha, lo llama Satanás y le dice: aléjate de mí. Traducimos nuevamente: aléjate de mí. Si tradujéramos estrictamente, tenemos que decirle: ponte detrás de mí. Pedro, tú no te pongas a debatir conmigo qué es lo que debo hacer. Si debo ir a Jerusalén, debo ir a Jerusalén y morir,
o debo seguir otro camino? Esa es la decisión del Mesías. Tú ponte detrás mío y camina, porque si me empiezas a enrostrar lo que estoy haciendo, eres como el Satanás que me trata de tentar, de separarme de mi camino. Que me he puesto detrás mío, será mi seguidor, irá siguiendo mis pasos. Es interesante porque de alguna manera, en el momento del reconocimiento de Jesús como el Hijo de Dios, el Mesías, hay también un momento de un esbozo de tentación. Esta tentación que propone Pedro. Jesús, ¿por qué estás haciendo esto? Ponte detrás de mí y sígueme. Luego, casi sin otros temas de entre medio, se nos situamos en la transfiguración. La subida de Jesús al monte de la transfiguración. Y subiendo al monte de la transfiguración, sube con los 3 discípulos más cercanos, Pedro, Santiago y Juan. Y Pedro, Santiago y Juan acompañan a Jesús en un momento trascendental. Su rostro comienza a brillar, sus vestiduras se ponen resplandecientes, y cosa mucho más importante, se lo ve dialogando con Moisés y con Elías. Quizá los 2 personajes más centrales del Antiguo Testamento. Moisés, el hombre que dio la ley a Israel, el que lo liberó de Egipto y le dio la ley, y Elías, de alguna manera, el padre de los profetas. Elías, el maestro que abre el cauce para que después pueda haber profetas verdaderos en Israel. Y Jesús conversa con Moisés y Elías de tú a tú, de cara a cara, frente a frente, como amigos. Es decir, Jesús está al nivel de los más grandes personajes del Antiguo Testamento. Y si ustedes quieren, dejando de lado otro aspecto de la transfiguración, es una experiencia vital de lo mismo que acaban de profesar oralmente en la confesión de Pedro. Es decir, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Ahora se experimenta diciendo, es resplandeciente y está al centro. Es más grande que Moisés y más grande que Elías. Concluye la transfiguración, bajan. Mientras van bajando, se produce un diálogo con 2 apreciaciones curiosas. Ratificar que Juan el Bautista es asimilado a Elías, que es un tema de Mateo permanentemente. Juan el Bautista es el que debe venir antes del Mesías. Y aquí se identifica a Juan con Elías. Por lo tanto, Juan ha venido, a Juan lo han matado, Juan ha dado testimonio, por lo tanto, Juan es Elías que ha anunciado al Mesías. Y segundo, ustedes no hablen de esto hasta después de la resurrección. ¿Por qué no hablen de esto hasta después de la resurrección? Porque se van a deslumbrar con la gloria del Mesías y se van a concentrar todavía más en el momento de la pasión. Sepan ustedes que el Mesías va a la pasión y está anunciando la cruz. Y no está anunciando la gloria, está anunciando que la gloria vendrá después de la cruz. Por lo tanto, ustedes no comiencen a comentar que el Mesías es glorioso, porque si comentan mucho que es glorioso, se van a desanimar radicalmente al verme morir en cruz. Es como decir, no puede hablarse de la gloria del Señor, sino aquel que ha atravesado la cruz. Como aquel que ha vivido la cruz, experimentará de una manera completamente nueva la experiencia de Jesús como dueño de su vida y Mesías de su vida. Al llegar al valle, se encuentran con un joven endemoniado que su padre le ha pedido a los discípulos que se han quedado abajo, a los 9 que se han quedado abajo, que se lo sanen. Y los discípulos no han podido, no han sido capaces de sanarlo. Este milagro y los 2 ciegos después de la salida de Jericó son los únicos milagros que nos quedan en el Evangelio. Los milagros de la confesión de Pedro en adelante desaparecen. Y este milagro, más que un milagro estrictamente hablando, es una pregunta: ¿cómo es posible hacer milagros? ¿Cómo es posible hacer milagros? Con un padre que dice: Señor, tú puedes sanarlo, por eso tú te lo pido. Y no si puedes, como dice la versión de Marcos, sino tú puedes sanarlo. Y luego los discípulos tienen que aprender que estos demonios se echan por la oración y el ayuno. Los discípulos no han tenido la hondura de fe para ser capaces de expulsar demonios. Es con esa pregunta que de repente nos surge: ¿por qué Jesús hacía tantos milagros si en la iglesia no somos capaces de hacer milagros? La respuesta está dicha en este texto, de alguna manera, porque no somos capaces de pedirlos y no somos capaces de hacerlos
por falta de hondura de fe. Es un milagro pedagógico. Jesús que baja a la transfiguración y nos dice, si ustedes quieren obrar milagros, tienen que ahondar mucho más la capacidad de pedirlos y mucho más la capacidad de, con hondura, implorar el milagro y lograr hacerlo. Y como les repito, este es el único milagro fuera del que está a la salida de Jericó. Continuamos avanzando, segundo anuncio de la pasión, lo conocemos más o menos bien, y cerramos este bloque con el pago del impuesto al templo con una didracma, es decir, con una moneda de 2 dracmas, porque cada uno debía pagar una dracma, que la sacan de la boca del pescado, que es un relato un poquito folclórico. Lo interesante de este texto es que ya ahora que Pedro reconoció a Jesús y Pedro tiene las llaves del reino, Pedro y Jesús pagan con la misma moneda. Dicho el lenguaje nuestro, declaran los impuestos juntos. Son sociedad, están unidos, pagan con la misma moneda. Pedro estableció una categoría distinta de los demás discípulos. Pagar a didracma, Jesús toma la decisión de marchar a Jerusalén. Y eso nos abre a otro capítulo que veremos en la sesión próxima. Gracias y manténganse activos leyendo San Mateo. Hasta pronto.